Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Continuamos con el contenido 3.1, en este caso 3.1.2 para la segunda parte, donde vamos a seguir hablando sobre el origen de las variaciones, de la variabilidad genética, mutaciones puntuales, aberraciones cromosómicas, cambios en el número de cromosomas, recombinación y flujo genético, inmigración y mestizaje en Venezuela. Les recuerdo que vamos a hacer algunos cálculos de genéticas de poblaciones en clase. Sin más que decir, vamos a seguir con el contenido. Entonces, haciendo un repaso del anterior, entonces tenemos que hablar de mutaciones puntuales, el cual va a ser una mutación que se produce cuando se altera un solo par de bases. Las mutaciones puntuales pueden tener uno de los tres siguientes efectos. En primer lugar, la sustitución de una base puede ser una mutación silenciosa, o sea, el codón alterado produce el mismo aminoácido. En segundo lugar, la sustitución de la base puede ser una mutación sin sentido. En este caso, el codón alterado va a dar lugar a un aminoácido diferente. Y por último, la sustitución de la base puede producir una mutación sin sentido, y un codón alterado pueden corresponder a una señal de terminación. Ocurren al azar, es decir, de forma constante, dependen de la tasa de crecimiento de la población, y hay un cambio de una base de ADN. Cuando hablamos del cambio de la tasa de crecimiento, es importante mencionar o recordar, pues si acaso en tercer año ya el profesor se los dio, que mientras más rápido se reproduzca una población, más rápido podemos tener evidencia de las mutaciones. Es por eso que generalmente en genética se trabaja con individuos o especies pequeñas que se reproducen de forma muy rápida. La Drosophila melanogaster es una de ellas, ratones es otra. En el caso de los ratones, bueno, tenemos la presencia de ancestros comunes que los utilizamos, por tanto nos sirven para relacionar algunos tipos de enfermedades, ya que algunos de sus genes concuerdan con los de los seres humanos. Vemos en la imagen la representación de una secuencia de ADN para formar una proteína que no ha sido mutada, y por una mutación podemos ver los cambios en las diferentes formas. Si hay una mutación sustitutiva, la proteína va a cambiar su forma, igual que en este caso va a cambiar la forma, y por lo tanto va a cambiar el centro activo. En la mutación sin sentido, bueno, ella simplemente no produce un aminoácido que no es relevante, por lo tanto esa proteína no va a sufrir ningún cambio, o simplemente no tiene ningún cambio. En las mutaciones silenciosas, este tipo de mutación ya habíamos mencionado, hay un cambio de una base, lo que va a hacer que se formen diferentes combinaciones o tripletes a la hora de la lectura para poder formar un aminoácido. Por ejemplo, los tripletes de citosina, citosina, adenina y citosina, citosina, citosina determinan que esta posición de la proteína se sitúe una prolina. Así, si se produce por error este cambio, será un cambio silente, o sea, silencioso, porque el aminoácido codificado por ambos tripletes es el mismo, la prolina. No hay ningún cambio, por eso decimos que es una mutación silenciosa. En el caso de los polimorfismos, de nuevo un poquito de repaso, se van a dar mutaciones donde hay un cambio en una de las bases del ADN, de tal manera que el triplete de nucleótidos va a formar o va a generar un cambio en el aminoácido. Este aminoácido que entra en el lugar en cuestión resulta tener un poco o ningún impacto en la función de la proteína. Es la expresión que estábamos viendo en la cuadro de polimorfismo anterior, donde teníamos una serie de susceptibilidad a las enfermedades por color, protección a las enfermedades, resistencia a fármacos, metabolismo lento. Son algunos de los ejemplos que estábamos mencionando. En las mutaciones sin sentido, entonces este tipo de mutación, hay un cambio en una de las bases de ADN, de forma que el triplete codifica para un aminoácido diferente del que debería. Es decir, en una posición de la proteína habrá un aminoácido incorrecto, lo que puede alterar más o menos la función de la proteína dependiendo de la localización y la importancia. El síndrome de Tay-Sachs es un ejemplo de estas mutaciones. Tenemos no-sense mutación, que igual es toda mutación sin sentido. Ya las mencionamos y las explicamos. Tenemos aquí algunos ejemplos, aplicándolo a la explicación. Entonces hay algunos fármacos que permiten que el ribosoma no se detenga, salte ese error y siga leyendo a pesar de la señal. Estos son
medicamentos que van a ayudar a que esas mutaciones, que pueden ser perjudiciales, no lo sean tanto. El uso de el ataluren, que en este caso es, y la gentamicina, su uso de frecuencia en la fibrosis quística y la distrofia muscular de Duchenne, pero también hay estudios en aciduria metilmalónica tipo MUT, que de forma frecuente presenta una mutación tipo nonsense. En este caso, por algunas mutaciones sin sentido pueden ser tratadas como tal. Tenemos ejemplos de inserción donde este tipo de mutación, que va a añadir una más bases al original, más bases al ADN original, puede alterar se puede alterar el marco de lectura para formar proteínas o insertar aminoácidos extras que sean inadecuados, por lo tanto puedan generar algún efecto nocivo. Dentro de mutación y variación genética, entonces, para refrescar un poquito los contenidos que habíamos discutido en clase, debemos decir que debe ser estable para poder ser transmitido, pero también debe poder cambiar para permitir la evolución. La mutación es cualquier cambio o alteración estable de la estructura del material hereditario, es la única fuente de variabilidad en las especies. Es una presión, una presión sistemática, ya que aumenta la variabilidad de la especie y la heterogeneidad genética en las poblaciones. Dentro de los tipos de mutaciones habíamos hablado de las genómicas, que no son disyunciones, las cromosómicas, y las génicas. Las mutaciones o aberraciones cromosómicas por cromosomopatías son alteraciones en el número de la estructura de los cromosomas. La vamos a clasificar en anomalías numéricas, aneuploidías o poliploidías, ya lo habíamos mencionado, en anomalías estructurales, defectos en los cromosomas que son normales en su número. Dentro de los ejemplos entonces de aneuploidía, así entrando un poquito en el tema, lo que vimos anteriormente fue un cuadro, la trisomía del cromosoma 21, más conocida como el síndrome de Down, se debe a una aneuploidía, igual la trisomía del cromosoma 18, la cual va a causar el síndrome de Edwards, la trisomía del cromosoma 13, que es mayor conocida como el síndrome de Patau, trisomía del par 22, la cual es letal. Se ha descrito casos de mosaicismo, y en las aneuploidías tenemos el síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de doble Y, síndrome de triple X. En este caso, para que tengan ahí los ejemplos, cuando hablamos del síndrome de doble Y, hablamos del síndrome del supermacho, que tiene en este caso 47 cromosomas, donde en el par 21 tiene cromosoma X, pero también tiene 2 cromosomas Y. En el caso del síndrome del superhembra, entonces tiene 3 cromosomas X. Cada uno de ellos tiene una expresión visible en el individuo. Vemos cómo se dan, es lo que nos faltaba, en cada uno de los cromosomas los tipos de anomalías estructurales en estos cromosomas. Entonces, por deleciones, translocaciones, duplicaciones e inversiones. Importante que tengan esta parte copiada en su cuaderno, puede aparecer en la prueba. En el caso de cariotipos, esto es lo que vemos aquí para recordar un poquito los conceptos del tercer año. Una del cariotipo es la representación fotográfica de los cromosomas y su ordenamiento. Aquí en este caso vemos que hay una alteración en ese cariotipo, que lo encontramos en el par en el cromosoma 23. Puede deberse, me falta acá, esta alteración ha podido deberse o a que el óvulo se incorporaron, en este caso en la fertilización, 2 espermatozoides, o también puede deberse al proceso de división meiótica de los gametos que están en este caso involucrados, o los espermatozoides. Representación del cariotipo del síndrome de Edwards, que mencionamos en el cuadro anterior. Mutación para trisomía del par 21, lo vemos ahí en el recuadro, entonces nos va a dar síndrome de Down, en el cual tenemos una serie de características visibles, pero esa característica debemos recordar dentro de todos estos síndromes que se debe a proteínas o aminoácidos que en este caso, ya que están los cromosomas de esta manera, están en exceso. Dentro
Dentro del síndrome de Down tenemos entonces que el 94% son debido a una disyunción durante la primera división meiótica, lo que le venía mencionando, que podía originarse en el óvulo. El 2% son debidos a mosaicismo, el 4% son debidos a translocación del cromosoma 21 al 14. Quiere decir que hay un intercambio y es lo que vemos en la representación de ese cariotipo. Lo que veíamos anteriormente era un cariotipo tipo foto de se retacan los cromosomas, y en este tenemos una representación del modelo de los cromosomas que estamos viendo para poder indicar el cromosoma que se está viendo afectado o en este caso el cambio que está viendo en estas cromosomas. Tenemos la representación del síndrome de Turner, menos para que ustedes se familiaricen. También tenemos entonces a aneuploidías en el caso del síndrome de Klinefelter, cómo se vería y las características que tendría ese individuo. En trisomía del cromosoma Y, en triplesomía del cromosoma X tenemos las representaciones. Aquí lo que me interesa es la representación y que bueno, ustedes tengan la característica que tiene ese individuo. Ya para cerrar y finalizar tenemos que hablar de dónde viene la variabilidad genética o dónde se originó la variabilidad genética en Venezuela, porque estamos en Venezuela, tenemos que hablar de ello. Tenemos una población indígena antes de Colón, antes de que llegaran visitantes de otros países, de otras tierras, a reproducirse con nuestra población. Esa reproducción con la población fue introduciendo variabilidad genética a la población, porque recordemos que la migración introduce nuevos genes. En este caso, en Venezuela, nuestras características se deben a todo ese mestizaje que no solamente ocurrió en esa época, que además se vio incrementado en el inicio por la traída de esclavos junto con la población europea, y que todo eso se fueron apareando con los pueblos nativos. Posteriormente, ya más recientemente, siglo XX, hubo una migración masiva a Venezuela de nuevamente poblaciones europeas, principalmente españoles, italianos, portugueses, alemanes también, pero recordemos que los alemanes quedaron hacia la colonia Tovar principalmente, casi ninguno se quedó en Caracas propiamente dicho. Introdujeron nuevos genes a nuestra población. Tenemos una incorporación aún más reciente, que son los genes de las poblaciones asiáticas, que también están introduciendo variabilidad. Ojo, toda esta variabilidad que viene de otras fuentes, las poblaciones, nos va a permitir tener más resistencia, por ejemplo, a enfermedades, cambiar el fenotipo de la población, de pasar de una población indígena a pasar a una población de características europeas, que son básicamente las que nosotros tenemos, unas características latinas, porque todos los latinos nos parecemos por el mestizaje, que es importante. Fíjense, durante todas esas poblaciones, sobre todo las iniciales, los europeos y la población esclava, ellos trajeron enfermedades. Esas enfermedades fueron seleccionando la población más resistente, es decir, somos resultado de la supervivencia de esas enfermedades. Y bueno, ahora, siglo XXI, Venezuela del siglo XXI, tenemos venezolanos para exportar. Nosotros estamos llevando ahora todo ese acervo genético, ese pool genético que tenemos en nuestra población a el resto del mundo, y eso en algún momento va a traer algún cambio. Si esa gente regresa con descendencia, pues entonces introduce mayor variabilidad genética a nuestra población. Esa ha sido el final de la parte 2. Gracias por su atención, que tengan feliz día.